Interesante. Este caso fue el primero en resolverse. Exacto, fue el primer caso en que se condena a una persona por las impresiones digitales dejadas en el lugar del hecho. Claro. En este caso era una mancha de impresiones digitales tintas en sangre en el marco de una puerta. Y había sido la madre la que había Exactamente, asesinado. había sido la madre la que había cometido el crimen. Qué interesante. Sí, Buen debut así. Para Vucetich. Sí, fue fundamental. Estamos hablando del año 1892. Sí. Si tenemos en cuenta que él comienza a aplicar en 1891, es decir, un año antes, Sí. inmediatamente la noticia se conoce en todo el mundo. Claro. El caso Francisca Roja, resuelto al año siguiente, confirma la importancia de la impresión digital como método para identificar a las personas. A partir de ese momento, ya en todo el mundo se ponen a investigar las impresiones digitales. Qué interesante. Así es. ¿Quedan muchos descendientes en La Plata de Vucetich? Descendientes directos quedan nietos, porque ya digamos, las hijas de Vucetich ya fallecieron. Claro. El último que falleció fue su hijo, Juan Máximo, que falleció hace poco tiempo. Antes había fallecido Débora, en fin, ya familiares directos quedan los nietos. Tenía hermano, pero falleció antes, ¿no? Sí. Él viajó conjuntamente con un hermano aquí a la República Argentina, Claro. y junto con el padre del doctor Ivanisevich, Sí. no sé si recordás que fue ministro de Educación y de Salud también en distintas épocas, ¿no? Claro. Muy interesante. ¿Tendremos otro pedacito? Ahí estamos viendo en el monitor. Sí, en estos momentos acá lo vemos a Vucetich que está haciendo observaciones de impresiones digitales tratando de encontrar un método. Es decir, si nosotros observamos nuestras impresiones digitales vemos la cantidad de dibujos que se pueden observar. Él tenía que tipificar algunos para poder darle una clasificación para poder archivarlos. ¿Quién era el ayudante de Vucetich? Bueno, en este caso que acá podemos ver es el comisario inspector, el oficial inspector Álvarez, que va a tener una tarea muy importante en el caso Francisca Roja, porque el jefe de policía le encomienda a él que vaya a investigar el caso Francisca Roja. Claro. Ahí estamos viendo con una lupa bastante precaria, ¿no? Sí. Los alemanes han cuidado mucho los detalles. Acá vemos cómo se identificaba en esa época mediante el sistema antropométrico. Claro. Es decir, se utilizaba el sistema antropométrico, que era el sistema internacional, pero simultáneamente Vucetich trabajaba con el sistema datiloscópico. El antropométrico era a base de medidas. Exactamente, medidas y observaciones. Sí. Claro. Sí. Qué interesante. Realmente han hecho una película los alemanes de esto, ¿no? Sí. Claro. Y eran 2 capítulos que se pasaron por la televisión europea y formaba parte de una serie llamada Los 100 años del detective, que pasaban casos resonantes. Claro. En este caso, el caso Francisca Roja ocurrió aquí en la República Argentina. Es una pena que esa película no la hayan hecho ver acá en la Argentina, ¿verdad? Se ha mostrado, pero en círculos así muy cerrados, en exposiciones. Claro. Nosotros en el año 1892 realizamos una exposición en Mar del Plata, al lado del Teatro Auditorium de Mar del Plata, y nos llamaba mucho la atención el interés que despertaban los turistas. Claro. Abríamos la exposición a las 18 y lo cerrábamos a las 2 de la mañana. Fue tal la afluencia de público, porque era muy escasa la ubicación que disponíamos, que teníamos que dar número. Sí. Nosotros dábamos número y pensábamos que la gente al otro día no iba a venir, y no, venía la gente, fue impresionante. Claro. Hasta marzo estuvimos pasando el video alemán en Mar del Plata. ¿Quedaron muchas pertenencias de Vucetich aquí en museos y demás? Sí, quedan todavía algunas cosas. El Museo Vucetich ha sufrido muchos avatares, porque primero estuvo en la Universidad Nacional de La Plata, después estuvo en el Parque Pereira de la Hora, en la Escuela de Policía, y actualmente está acá en la calle 54 entre 2 y 3. Posiblemente después veamos algunas imágenes del museo. Es muy interesante el Museo Policial, yo recomiendo a toda la población platense que lo visite. En cierta ocasión nosotros hicimos 2 programas dedicados al museo porque es muy interesante. Queda en la calle 54
entre 2 y 3. Exacto. Sí, muy interesante. Quizá en un ratito veamos algunas imágenes también tomadas ahí. Acá podemos apreciar donde Juan Bucetich vivió, y que es la ciudad de Lencina, en el Imperio Austrohúngaro, una ciudad hermosísima, belleza, y prácticamente cuando Bucetich viene acá a la Argentina, él solamente era músico, y una de las piezas que él había, una de las partituras, que es la que tenemos acá, que se llama Ayes de un alma. Prácticamente un trabajo maravilloso lo que Bucetich creó. Bueno, acá en esta foto vemos a su colaborador y su mano derecha, que fue Luis Reina Almandós, que fue la persona que lo ayudó a Bucetich a seguir con su obra. Incluso, hasta después de muerto Bucetich, Reina Almandós resucita todos sus ejemplares para poder acreditar que fue un sistema totalmente argentino. Bucetich, después de retirarse de la función pública en 1912, recorre todos los países de Europa enseñando el sistema. Y acá vemos que el primer lugar fue en Pekín, en China. Prácticamente uno de los primeros lugares donde los chinos empezaron a ver que ese sistema era tan perfecto, y acá viene una linda anécdota, ¿no? Y a Bucetich le quisieron pagar mucha plata para que ese sistema fuera patentado en China. Los que yo le comento son cartas que Bucetich le escribía a María Cristina Flores, que era su esposa. Y en una de ellas decía: María Cristina, me han ofertado mucho dinero para que el invento yo lo vendiera a las personas en China. Y yo les contesté: es un invento criollo, un invento argentino y no se vende. Por eso es que se lo recuerda a Bucetich por las grandes obras y las grandes palabras que él dijo. También vemos uno de los cuadros donde se lo nombra perito identificador. Este fue un video que tomamos en ocasión de nuestra visita al Museo Policial aquí en La Plata, donde se encuentra gran parte de la obra de Juan Bucetich. Un lugar que nuestro invitado de hoy, el profesor Jiménez Perret, lo conoce bien, ya que fue director de él durante varios años. Así fue. ¿Cuántos años? Y estuve 5 años aquí en 54, entre 2 y 3, y estuve 8 años en la Escuela de Policía en el Parque Pereira Iraola, claro, donde también estuvo el museo. Además, perteneces a la Fundación Bucetich, ¿no? Exactamente, que preside el doctor Atilio Milanta, que también es un gran
difusor de la obra de Juan Bucetich desde hace varios años. Tú conoces la personalidad del doctor Atilio Milanta, es un trabajador incansable, Sí. poeta, escritor, Sí. en fin, está permanentemente trabajando para la cultura. Y una excelente persona. Así es. Jorge, te agradecemos mucho tu gentileza de haber estado aquí compartiendo entre bambalinas y de hablándonos de uno de los 5 sabios de La Plata y quizá que la gente desconoce un poco. Así es, yo siempre destaco tu personalidad, tu permanente lucha por el conocimiento de la cultura platense y de los protagonistas durante tantos años. Pues yo te agradezco también los halagos, ¿eh? Y a ustedes, amigos, espero que la hayan pasado bien y quieran acompañarnos una vez más la semana entrante. Chao.